Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, especialmente a los fans de la televisión Superíndice 3N turca y de un actor en particular que ha conquistado corazones en todo el mundo. Lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y Moon S específicamente de sus tatuajes. Can Yaman, además de su innegable talento actoral y su carisma arrollador, es conocido por su estilo personal y, por supuesto, por los tatuajes que adornan su cuerpo. Cada uno de ellos parece contar una historia, ser un símbolo de algo importante en su vida. Y como su copyright que a muchos de ustedes les intriga saber qué copyright significan realmente, hoy vamos a descifrar el significado oculto de True S de cada uno de ellos. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos la vida de los famosos, analizamos sus estilos y curiosidades, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarán un montón Superíndice 3N y me motivarán a seguir creando contenido para ustedes. Ahora vamos a empezar a desentrar más menos los secretos tatuados de Can Yaman. Para comenzar, es importante entender que los tatuajes son una forma de expresión Superíndice 3N personal muy poderosa. Pueden representar creencias, experiencias, recuerdos, personas queridas o simplemente es tu copyright tica. En el caso de Can Yaman, sus tatuajes parecen ser una combinación Superíndice 3N de todo eso. A lo largo de los aún más menos os, ha ido aún más menos adiendo diseu más menos os a su piel, creando una especie de lienzo que refleja su evolución Superíndice 3N como persona y como artista. Uno de los tatuajes Moon S visibles de Can Yaman es el que tiene en su brazo derecho. Se trata de un diseu más menos o intrincado que combina diferentes elementos. Lo primero que llama la atención Superíndice 3N es una brújula. Las brújulas son símbolos clásicos que representan la dirección Superíndice 3N, la guía y la búsqueda de un camino. Para Can Yaman podrá simbolizar su determinación Superíndice 3N para seguir sus propios instintos, para no desviarse de sus metas y para encontrar su propio rumbo en la vida, tanto personal como profesional. Considerando que ha vivido en diferentes pauses y ha tomado decisiones audaces en su carrera, este símbolo cobra aún más de ese sentido. No solo es una representación Superíndice 3N de la búsqueda, sino también copyright N de la independencia y la confianza en sí mismo, cualidades que parecen definir a este actor. La brújula, en este contexto, no es solo un instrumento de navegación Superíndice 3N, sino un manifiesto de su filosofía de vida. Profundizando un poco Moon S en la interpretación Superíndice 3N de la brújula, podríamos considerar que representa la capacidad de Can Yaman para orientarse en un mundo lleno de presiones y expectativas. La industria del entretenimiento es notoriamente volátil y competitiva, y mantenerse fiel a uno mismo en ese entorno requiere de una gran fortaleza interior y una brújula moral bien calibrada. Este tatuaje podrá ser, por tanto, un recordatorio constante para Can Yaman de la importancia de no perder de vista sus valores y de seguir su propio camino, a pesar de las dificultades. Además, la brújula también copyright N puede simbolizar la apertura a nuevas experiencias y la disposición Superíndice 3N a explorar territorios desconocidos, tanto en el plano personal como profesional. Can Yaman ha demostrado ser un actor versátil, capaz de asumir roles muy diferentes y de adaptarse a distintos entornos culturales, lo que sugiere que este símbolo resuena profundamente con su personalidad. Pero la brújula no es tú sola en este tatuaje. También copyright N podemos observar la presencia de elementos marinos, como olas y posiblemente una representación Superíndice 3N estilizada de un barco o ancla. Estos símbolos podrán hacer referencia a su pasión Superíndice 3N por el mar, a su espíritu aventurero y a su amor por la libertad. Recordemos que Can Yaman ha pasado mucho tiempo navegando y disfrutando del mar Mediterráneo, así que es muy probable que estos elementos reflejen una parte importante de su personalidad y de su estilo de vida. El mar, en muchas culturas, se asocia con lo desconocido, con la aventura y con la capacidad de superar obstáculos. Para Can Yaman, navegado por diferentes aguas profesionales y personales, el mar podrá representar un símbolo de resiliencia y de capacidad de adaptación Superíndice 3N. Las olas, en particular, pueden simbolizar las altas y bajas de la vida, los momentos de calma y las tormentas que todos enfrentamos. El hecho de que Can Yaman haya elegido tatuarse olas podrá indicar que es consciente de la naturaleza fluctuante de la existencia y que preparado para afrontar los desafíos que se le presenten. El ancla, por otro lado, es un símbolo de estabilidad y seguridad.
Aunque Kanyaman parece ser una persona aventurera y en constante movimiento, el ancla podrá representar su necesidad de tener un punto de referencia, algo que lo mantenga conectado a sus raíces y a sus seres queridos. También copyright N podrá simbolizar su compromiso. O con sus proyectos y su determinación superíndice 3N para mantenerse firme en sus convicciones. La combinación superíndice 3N de olas y ancla en su tatuaje sugiere un equilibrio entre la aventura y la estabilidad, entre la exploración superíndice 3N y el arraigo. Es como si Kanyaman nos dijera que es posible ser libre y aventurero sin perder de vista lo que realmente importa. Otro tatuaje interesante que podemos encontrar en el cuerpo de Kanyaman es una especie de mandala o patru superíndice 3N Geomu copyright trico complejo. Los mandalas son símbolos espirituales originarios del hinduismo y el budismo, y representan el universo, la totalidad y la conexión superíndice 3N entre todas las cosas. Para Kanyaman, este tatuaje podrá simbolizar su búsqueda de armonía interior, su interu copyright S por la espiritualidad y su deseo de encontrar un equilibrio en su vida. También copyright N podrá reflejar su visión superíndice 3N del mundo como un lugar interconectado, donde cada acción superíndice 3N tiene una consecuencia y donde todos estamos unidos de alguna manera. El mandala, con su intrincada estructura y su simbolismo profundo, es un recordatorio constante de la complejidad de la existencia y de la importancia de encontrar nuestro lugar en el universo. La elección superíndice 3N de un mandala como tatuaje sugiere que Kanyaman es una persona introspectiva y reflexiva, interesada en explorar las dimensiones mu-s profundas de la existencia. El mandala, como representación superíndice 3N del universo, también copyright N puede simbolizar la búsqueda de la iluminación superíndice 3N y el deseo de alcanzar un estado de conciencia superior. En este sentido, el tatuaje podrá ser una expresión superíndice 3N de la aspiración superíndice 3N de Kanyaman a convertirse en una mejor versión superíndice 3N de su mismo y a contribuir a un mundo mu-s armonioso y conectado. Además de ese, el mandala también copyright N puede representar la capacidad de integrar diferentes aspectos de la personalidad y de encontrar un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Para una persona pública como Kanyaman, que estuvo constantemente expuesta al escrutinio y a la presión superíndice 3N mediútica, encontrar ese equilibrio interior es fundamental para mantener la salud mental y el bienestar emocional. Además de estos tatuajes mu-s grandes y llamativos, Kanyaman también copyright N tiene algunos diseños más menos os mu-s pequeños más menos os y discretos. Por ejemplo, se le ha visto con un tatuaje que parece ser una letra o un símbolo pequeño más menos o en su mu más menos seca. Aunque no se puede identificar con certeza qué copyright representa, podrá tratarse de una inicial, un símbolo personal o una referencia a algo importante para ucondiéresis copyright L. Este tipo de tatuajes suelen ser muy significativos para la persona que los lleva, ya que representan algo muy íntimo y personal. Estos pequeños más menos os detalles a menudo son los que revelan las facetas mu-s privadas de una persona. La ubicación superíndice 3N de este tatuaje, en la mu más menos seca, sugiere que es algo que Kanyaman quiere tener siempre presente, como un recordatorio constante de algo importante en su vida. La naturaleza enigmática de este tatuaje lo hace aún mu-s interesante. Al no ser fácilmente identificable, invita a la especulación superíndice 3N y a la imaginación superíndice 3N. Podrá ser la inicial de un ser querido, un símbolo de un valor personal o incluso un CU superíndice 3 digo secreto que solo Kanyaman entiende. Lo importante es que este tatuaje, por pequeño más menos o que sea, tiene un significado profundo para ucondiéresis copyright L y representa una parte importante de su identidad. También copyright N podrá ser un símbolo de protección superíndice 3N o un amuleto de la buena suerte, algo que Kanyaman lleva consigo para afrontar los desafíos de su carrera y de su vida personal. En cualquier caso, este pequeño más menos o tatuaje es un testimonio de la capacidad de los tatuajes para encapsular recuerdos, emociones y experiencias importantes en un espacio reducido. También copyright N se ha especulado mucho sobre si Kanyaman tiene otros tatuajes que no son tan visibles, ya sea porque estuvieron en zonas del cuerpo que no suele mostrar en público, o porque son tan pequeños más menos os que pasan desapercibidos. Es muy posible que tenga algunos tatuajes ocultos que prefiere mantener en privado, ya que, como mencionó copyright antes, los tatuajes son una forma de expresión superíndice 3N personal y cada uno tiene derecho a decidir qué copyright comparte con el mundo y qué copyright prefiere guardar para sí mismo. La privacidad es un bien preciado, especialmente para las figuras públicas.
Es comprensible que Can Yaman quiera reservar algunos aspectos de su vida para sí mismo y que no quiera exponerlos al escrutinio público. La existencia de tatuajes ocultos aún más menos de un elemento de misterio a la imagen de Can Yaman. Sugiere que hay facetas de su personalidad que aún no conocemos y que tal vez nunca lleguemos a conocer. Esta idea es fascinante, ya que nos recuerda que las personas son mucho más complejas de lo que parecen a primera vista. Los tatuajes ocultos también copyright N pueden ser una forma de autoexpresión superíndice 3N íntima y personal. Al no estar destinados a ser vistos por el público, estos tatuajes pueden representar emociones, recuerdos o experiencias que Can Yaman prefiere mantener en privado. Son como secretos grabados en su piel. Un recordatorio constante de algo importante en su vida. Es importante recordar que el significado de los tatuajes es muy subjetivo y personal. Lo que un símbolo representa para una persona puede ser diferente para otra. En el caso de Can Yaman, solo con diéresis copyright él sabe con certeza que copyright significan realmente sus tatuajes y por copyright decidió superíndice 3 marcarlos en su piel. Sin embargo, al analizar los símbolos que ha elegido, podemos hacernos una idea de sus intereses, sus valores y su forma de ver el mundo. La interpretación superíndice 3N de los tatuajes de Can Yaman es, en última instancia, un ejercicio de especulación superíndice 3N informada. Podemos analizar los símbolos, investigar sus significados y tratar de relacionarlos con la vida y la personalidad del actor, pero nunca podremos saber con certeza que copyright representan realmente para con diéresis copyright L. Lo que podemos afirmar es que los tatuajes de Can Yaman son una expresión superíndice 3N de su individualidad y de su deseo de contar su propia historia. Son una forma de reclamar su cuerpo y de marcarlo con símbolos que tienen un significado personal para con diéresis copyright L. Los tatuajes también copyright N pueden ser una forma de conectar con otras personas que comparten intereses y valores similares. Al mostrar sus tatuajes al público, Can Yaman abriendo una ventana a su mundo interior e invitando a sus fans a conocerlo mejor. Los tatuajes de Can Yaman nos revelan a un hombre aventurero, apasionado, espiritual y con una fuerte conexión superíndice 3N con el mar. Nos muestran a una persona que busca su propio camino, que valora la libertad y que estuvo en constante búsqueda de armonía y equilibrio en su vida. Sus tatuajes son, en definitiva, una ventana a su alma y una forma de expresar su individualidad. Son un reflejo de su viaje personal, de sus experiencias y de sus aspiraciones. En resumen, hemos explorado algunos de los tatuajes visibles de Can Yaman y hemos tratado de descifrar el significado oculto de True S de cada uno de ellos. Hemos visto CU superíndice 3 sus tatuajes reflejan su pasión superíndice 3N por el mar, su espíritu aventurero, su interu copyright S por la espiritualidad y su búsqueda de un camino propio en la vida. Aunque solo con diéresis copyright L sabe con certeza que copyright significan realmente sus tatuajes, al analizar los símbolos que ha elegido, podemos hacernos una idea de sus valores y de su forma de ver el mundo. Los tatuajes de Can Yaman son un testimonio de su individualidad y de su deseo de contar su propia historia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman y sus tatuajes. A mí me ha encantado investigar sobre este tema y compartirlo con ustedes. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre los tatuajes de Can Yaman. ¿CUL es su tatuaje favorito? ¿Creen que hay algún tatuaje que no hemos mencionado en el vídeo? Do copyright déjenme sus comentarios abajo y no duden en compartir sus ideas y opiniones. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Así que ya saben, si quieren seguir explorando la vida de los famosos, analizando sus estilos y curiosidades, no duden en suscribirse al canal. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Ciao.